Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Más aguda que espada de 2 filos, y penetra hasta el alma, dejando en claro las intenciones. María, obediente y esclava del Señor, enséñanos a entender que todo está descubierto a la vista de mi Señor, a la vista de mi Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, ya saltamos entonces del primer día de la resurrección de Cristo que hemos estado meditando durante toda esta octava de Pascua hasta ayer, en que Jesús se manifestó a distintos discípulos y discípulas. Y hoy día entonces entramos a otra anécdota o relato real de la aparición de Cristo, pero es la tercera aparición de Jesús. Y las apariciones de Cristo solían ser los días domingos, el día del Señor. Ya, en este caso todavía no estaba muy claro para los judíos que el día del Señor no se puede trabajar, porque para los judíos el sábado era el día de descanso. Entonces el día domingo, que es el primer día de la semana, los judíos trabajaban. Luego la tradición de la Iglesia cambió esa costumbre y dice que el día domingo es el día de descanso, porque es el día en que resucitó Jesús. Y siempre cuando Cristo se aparece en este tiempo, antes de su ascensión,
tiene un relato como parecido a la Eucaristía. Se parece a la Eucaristía. Parece que Jesús quiere decirnos a través de estas apariciones que ese va a ser su modo privilegiado de permanecer entre nosotros por todos los siglos y siglos. ¿Se acuerdan que Él decía, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos? Bueno, el modo más eminente en que Cristo está a nuestro lado es en la misa, en la Eucaristía. Así que una vez más, este relato vamos a ver que es un poquito como una secuencia de lo que ocurre en la misa, en la Eucaristía. Bueno, ahora se encuentran los discípulos en Galilea. Recuerden que Jesús le había pedido a Magdalena que le avisara a todos los apóstoles que fueran a Galilea, porque hasta entonces estaban en Jerusalén, celebrando la Pascua del Señor y todo lo que ocurrió en la Semana Santa fue en Jerusalén. Pero Jesús les dijo, vayan a Galilea por medio de María Magdalena y ahí me verán de nuevo. Así es que ahora ellos van a Galilea y cuando llegan al lago de Galilea o Genesaret, hacen lo que saben hacer. Ellos son pescadores. Entonces Pedro, como jefe, un poquito también vuelve a sus costumbres antiguas y convida a sus amigos para ir a pescar. Así es que ellos empiezan a pescar. Imaginamos que es el primer día de la semana, están toda la noche pescando, entonces la madrugada del domingo y no pescan nada. Y ahí entonces ven que en la orilla, a unos 100 metros de distancia, hay alguien que les pregunta si tienen algo de comer. No, porque no habían pescado nada. Y él les dice, lancen la red a la derecha del barco. Y sacan una multitud de peces, ¿no? Un milagro. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Hasta entonces no lo habían reconocido. Y Pedro entonces se lanza a nado para encontrarse con Jesús, tan impetuoso como siempre. Y bueno, Jesús los está esperando con un fueguito, muy acogedor Jesús, con calor de hogar, y un pescado asado, y también pan. Miren qué bonito, porque el pez, el pescado, es el símbolo de los cristianos. Y veíamos ayer en el Evangelio que él comió pescado. El primer día que se apareció a sus discípulos también comió pescado. Y ahora vuelve a comer pescado con sus amigos. Significa que el pez es Cristo. Es un número simbólico, un nombre simbólico, ictus, que significa pez o pescado en griego. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces los primeros cristianos se reconocían por el pez, por el pescado. Y como estaba prohibido ser cristiano durante los primeros siglos, para reconocerse entre ellos, trazaban en la tierra con un palito el signo de un pez. Y ahí se reconocían, somos cristianos. Entonces, cuando comen pescado, ¿qué están haciendo? En el fondo es un símbolo de la comunión. La comunión. Cuando nosotros comulgamos, comemos el cuerpo de Cristo, estamos comiendo este pescado, este pez vivo, que es Jesús. Y también estaba el pan, que simboliza más claramente la Eucaristía. Dice también el Evangelio de hoy que sacaron 153 peces grandes. Esto es interesante porque hay hay otro milagro de pesca milagrosa, ¿no? De pesca abundante, pero que fue distinto, tiene algunas diferencias. San Agustín y otros santos de la Iglesia han mostrado cuáles son las diferencias, ¿no? En la primera pesca no se decía claramente el número de peces, era una gran cantidad de peces, pero las redes se estaban reventando. Eso simboliza un poco las herejías que hay al principio de la Iglesia y que todavía existen herejías que lamentablemente hacen que muchos peces se vayan de las redes, ¿no? O sea, se alejen de la Iglesia. Por ejemplo, hoy en día para muchos cristianos es un motivo de salir de la Iglesia la ideología de género. Es una gran herejía que está muy fuerte
en la cultura actual y que se mete en la iglesia, en la mentalidad cristiana, y entonces muchos cristianos se alejan. Por ejemplo, como ocurre en Alemania, donde se está haciendo un sínodo de obispos y muchos católicos, y ellos dicen que la Iglesia Católica debería asumir la ideología de género para que los católicos no se vayan de la Iglesia. Pero es todo lo contrario. Si uno no adopta la verdad como católico, uno queda lejos, ya se aleja de la Iglesia, de por sí. Porque el verdadero católico, el verdadero cristiano, es el que ama la verdad, porque Cristo es la verdad. Y la ideología de género, tanto como el machismo que se ha vivido siempre desde la época de Adán y el feminismo contemporáneo, son cosas malas, son pecados, ¿no? Hay que decirlo abiertamente. Es cierto que la reivindicación de la mujer, como dice San Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, es algo bueno en la cultura, está bien que la mujer en el tiempo actual ha podido reivindicar su papel en la cultura y en la sociedad, pero lo que hay en la ideología feminista y en la ideología de género es malo, es diabólico directamente. Y muchos cristianos se van yendo por eso, ¿no? En las distintas épocas de la Iglesia, lamentablemente han surgido herejes y herejías, ideologías que hacen que las personas se vayan, se alejen de la Iglesia. Pero en esta segunda pesca milagrosa no se escapa ningún pez, ningún pescado. Son 153 y dicen los padres de la Iglesia que este es un número perfecto. San Agustín explica por qué, pero ahora no lo voy a decir. En otro momento, si a alguien le interesa, le digo. Pero es un número perfecto, es el número de los elegidos, de los que van a entrar en el reino de los cielos, y son grandes, porque Jesús dice que el que hace la voluntad de Dios, el que sirve a sus hermanos, el que ama como Cristo amó, será grande en el reino de los cielos. Por eso son peces grandes, y ninguno se pierde. Entonces es un signo, entonces, este milagro, segundo milagro de pesca milagrosa, de la plenitud de la redención de Cristo. La misión de Jesús es una victoria. No solo Él resucita, sino la Iglesia también resucita con Cristo. Y eso significan estos 153 peces que son llevados, arrastrados por el bote de Pedro hasta la orilla. Eso simboliza el fin de los tiempos. Y ahí son rescatados por Jesús. Es un símbolo realmente hermoso, maravilloso, y que nos invita a anhelar estar dentro del número de los elegidos, de los santos, que van a entrar al reino de los cielos, que en el Apocalipsis tiene un número también, son 144.000 los santos. Además de eso, hay una multitud enorme, inmensa, de personas que también se van a salvar, que van a entrar con túnicas blancas, pero después de una purificación, es decir, después de un purgatorio que es más o menos largo. Pero el Señor hoy día nos invita a formar parte del grupo de los santos, ¿ya? De los santos canonizados incluso, y si no, bueno, por último, de los santos, porque hay muchos que están en el cielo que no se conocen, no los conocemos nosotros, pero están viendo a Dios. Entonces, ser grandes santos, no ser cristianos a media que apenas se salvan, que para llegar al purgatorio, sino desear la santidad. Y por eso queremos seguir este itinerario del tiempo pascual junto a Jesús, porque vemos que lo que sucedió con los apóstoles puede suceder también con nosotros. Miren, Pedro es el mejor ejemplo, porque San Pedro era un discípulo de muy buena intención, pero era débil en la fe y tenía un carácter bastante poco firme al principio, no era tan valiente, digamos así, porque cuando llegó el momento negó a Jesús, lo negó 3 veces delante de una criada. Pero hoy día el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra otro Pedro, completamente distinto. Y han pasado solo 50 días. ¿Qué pasó con Pedro en estos 50 días? Resucitó su espíritu, resucitó su alma,
se hizo verdaderamente testigo de Cristo, un cristiano de verdad. Eso pasó con Pedro. Recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y se convirtió en otro Pedro. Y ahora ya no tenía miedo de dar testimonio de Cristo, de salir de su encierro, como estamos hoy día también muchos cristianos encerrados en nuestra casa. Nos da miedo salir por miedo a la pandemia, y está bien cuidarse, pero lo que no está bien es someternos al miedo. El miedo no es bueno, no es bueno. Y entonces salen estos discípulos y empiezan a predicar la palabra de Dios y los toman presos, justamente los mismos sacerdotes que condenaron a Jesús, los del Sanedrín, hoy día los nombra, Anás, Caifás y otros tantos, porque ven que los apóstoles están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Sanaron a una persona, un paralítico. Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús te doy lo que tengo, queda sano. Y el hombre quedó sano, salió caminando. Entonces quiere decir que es otro Pedro, son otros discípulos, algo pasó con ellos, se renovaron completamente, se santificaron, se llenaron del Espíritu Santo. Entonces, no basta la Semana Santa, a la cual nos hemos preparado con tanto cariño en la Cuaresma. La Semana Santa es el inicio, la resurrección de Cristo, pero la plenitud de la Semana Santa se vive en Pentecostés, recibiendo el Espíritu Santo. Ahí sí la Iglesia resucita de verdad con Cristo y se convierte en una fuerza evangelizadora que nadie la puede parar. Hoy día vemos también este relato de el llamado de atención que le hace el Sanedrín a Pedro y a los demás discípulos. Ustedes no pueden hablar en nombre de Jesús. ¿Por qué hacen esto? ¿Y con qué autoridad lo hacen? Y Pedro dice: lo hacemos en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra por el cual podamos salvarnos. Ténganlo en cuenta ustedes también, le dice Pedro. ¿Con qué autoridad le habla? Ya no hay miedo, ya no hay ningún tipo de vergüenza, ningún respeto humano. Es porque Pedro está inflamado por el Espíritu Santo. Y si nosotros queremos también vivir, no solo como cristianos acomodados, que dan lo mínimo, que quieren solamente salvarse para llegar al purgatorio, debemos pedir el Espíritu Santo para ser cristianos de veras y dejar nuestra mediocridad, dejar nuestra tibieza y empezar a predicar y dar testimonio como lo hacían los apóstoles y apostar siempre por Jesús. No hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra. Solo Jesús nos salva. Solo Jesús nos da la vida. Solo Jesús es la verdad. Y toda otra mentira que se hace pasar por verdad, fuera. No la queremos. Fuera las ideologías, fuera los errores que conducen a una vida aparentemente feliz, porque aunque la mayoría siga por un camino que es equivocado, ese camino no nos va a hacer felices, hermano. El único que nos hace felices y que nos salva y que nos da la vida es Jesucristo. Solo a Él damos la gloria, solo a Él queremos entregar nuestra vida y en su nombre hablamos y predicamos, dice Pedro, porque está lleno del Espíritu Santo. Y ojalá eso también nos sucediera a nosotros. Hoy, apostar por Jesús es decidirse por la vida, por la verdad, no por el relativismo en que vivimos hoy, en que cualquier verdad vale, cada uno tiene su opinión, porque eso no es de Dios. Hay una verdad concreta, hay una verdad total, absoluta, y es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cómo se reconoce al cristiano? Es el que opta siempre por la vida. Y en una cultura de muerte, donde se busca la muerte como solución de los problemas, por ejemplo, la eutanasia, el aborto y tantas cosas más que son del demonio, entonces el cristiano dice: no, yo opto por la vida. No me importa la corriente política que estemos viviendo, no me importa nada las circunstancias sociológicas, yo opto por la vida. Como le pasó, por ejemplo, a Monseñor Óscar Romero. Ustedes saben que Monseñor Óscar Romero vivió en una época muy difícil entre los años 80 y 90, hasta el año 89 por ahí, y entonces él fue un obispo muy valiente,
y le decía al gobierno que estaba en ese tiempo, era un gobierno militar muy dictatorial, le decía: ustedes no pueden matar a los campesinos, no deben hacer eso, no a la cultura de muerte, claramente, ¿no? Y le mandaba recado a los estadounidenses, decía: por favor, le decía a los gringos, no manden más armas, no manden más armamento aquí a San Salvador, ¿no? Porque Nicaragua. Bueno, porque en esta zona, lamentablemente, esas armas están aniquilando al pueblo, a los campesinos, a la gente humilde, ¿ya? Y entonces el obispo predicaba eso, ¿ya? Y no es porque tenía un color político, sino porque era cristiano. De hecho, él le decía a sus sacerdotes que empuñaban las metralletas, les decía: ustedes están mal, les decía, ustedes no deben optar por la violencia, los cristianos somos los que amamos la vida, siempre la vida. Entonces, él optó por la vida, pero también por la justicia y por la verdad. Y en ese tiempo era ponerse del lado de los que estaban sufriendo más. Y fue impresionante la muerte de Monseñor Oscar Romero, porque él estaba en una misa, después de una prédica muy fuerte que también él dio, y cuando estaba levantando el cáliz con la sangre de Cristo, le llegó un balazo en el pecho. Y entonces su sangre derramada, junto con la de Cristo, muestra que, justamente lo que él decía, ¿no? El pueblo que sufre es Cristo que está sangrando. Porque él conoció muchos jóvenes, muchos campesinos, mucha gente humilde que murió en ese tiempo. Murieron más de 60.000 salvadoreños. Fue algo muy doloroso lo que pasó en ese tiempo y en varios otros países de América. Yo digo esto porque en la vida uno va cambiando con los colores políticos, mandan unos, después mandan otros, pero los cristianos siempre, los verdaderos cristianos son aquellos que optan por la vida, defienden la vida de Cristo y la vida de los más necesitados, porque en ellos está Jesús. Y bueno, y para terminar, hoy día también quiero saludar a una feligresa que tenemos acá, que está de cumpleaños, que cumple 11 años, y se llama Teresita del Niño Jesús, un nombre muy bonito, porque Santa Teresita del Niño Jesús justamente entró al convento en un día como hoy, 9 de abril. Así es que muy lindo el signo que Dios ha dado a esta niña, que ama mucho a Jesús, ama mucho a la Eucaristía, y que ahora, a pesar de ser muy pequeñita, todavía ella desea iniciar el camino de la confirmación. Entonces eso nos da alegría porque es un signo de vida, es un signo de fe, que hay jóvenes, hay niños, hay niñas de esta edad que sí quieren confirmarse y quieren ser testigos de Jesús. Así sea. Amén.